nos toca Hebreos capítulo 9 a partir del versículo 15. Hemos estado viendo cómo este sermón, porque acuérdate que todo Hebreos es un sermón. Imagínate, es un sermón y en este sermón hay una riqueza espiritual impresionante. Creo que algo que puede hacer el libro de Hebreos es hacer que amemos más la persona de nuestro Señor Jesucristo y que podamos entender lo que verdaderamente Él hizo en la cruz por nosotros y por qué no es necesario tener una religión, ni siquiera la religión judía, para poder tener un acercamiento con nuestro Padre y Dios, el creador del universo. Avi, ¿me puedes pasar mi agua? Es la de color naranja. Gracias. Entonces vamos a leer Hebreos 9:15, por favor. Y esto es lo que nos queda, dice así, lo que hoy empezaríamos a ver. Dice, así que por eso, ¿qué es por eso? Por todo lo que ya hablamos, es mediador de un nuevo pacto para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Vuelvo a leer. Así que por eso, por todo lo que ya explicamos, Jesús es mediador de un nuevo pacto. Diga nuevo pacto. Para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Muy bien, entonces vamos a explicar este versículo, es muy profundo, no creo pasar más allá de este versículo, porque mientras meditaba en este versículo en esta semana, el Señor me hablaba, hacía muy fuerte nuevo pacto, y yo hablaba con Dios y le decía, ya expliqué lo que es el nuevo pacto, lo vimos en el capítulo 8, dijimos que el nuevo pacto trae dos cosas impresionantes, que es pertenencia, ahora somos pueblo de Dios, e identidad, somos hijos de Dios. Eso es lo que hace el nuevo pacto. Padre, ya expliqué lo que es el nuevo pacto, que Dios pondría las leyes en nuestros corazones y que Él nunca más se acordaría de nuestras transgresiones. Y eso lo hace en este versículo, habla de que interviniendo muerte. ¿Cuál muerte? Acuérdese que en el Antiguo Testamento y en el tabernáculo la muerte se le daba, ¿verdad?, a los machos cabríos, a las ovejitas, al toro, a la becerra, a los becerritos. Entonces dice aquí que Él es mediador de un nuevo pacto para que, interviniendo muerte. ¿Cuál muerte? La muerte de Él mismo. Dice para la remisión. Ahora me puse a investigar qué es remisión. Remisión significa libertad. Eso es remisión, libertad. La palabra, no la pasé acá, pero la anoté en mi celular, lo que es esta palabra. Bueno, ahorita la encontramos, ya está. Remisión viene del griego apolutrosis. Apolutrosis. Si tienes un gato que no te cae bien, le puedes poner así. Apolutrosis, ven, ¿no? Apolutrosis, entonces, es el griego de remisión, que significa libertad. Sin libertad de nuestros pecados no podríamos recibir la promesa de esta herencia o la promesa del nuevo pacto. Esta libertad ya no depende de nosotros ni de nuestro desempeño en la vida, no depende de nuestro desempeño en el cristianismo. Entonces dice, para la remisión de las transgresiones. ¿Qué es transgresión? Pecado. Todos nosotros éramos transgresores o aquellos que infringen la ley. Eso significa ser un transgresor, es alguien que infringe la ley. Entonces, todos nosotros infringimos la ley. ¿Nos queda claro eso? De hecho, si vemos el decálogo, los 10 mandamientos, nos damos cuenta que en los 10 mandamientos, desde el primero, no mentirás. ¿Hay alguien aquí que no ha mentido? Levante su mano, vamos a hacerle un altar. No, no es cierto. Pero la verdad es que todos hemos transgredido la ley. Entonces,
Jesús murió para la remisión o la libertad de nuestras transgresiones que bajo el primer pacto, que había bajo el primer pacto. Los llamados, o sea, aquellos que estamos bajo el nuevo pacto, porque Jesús es el mediador de este nuevo pacto, recibamos la promesa de la herencia eterna. Entonces, mientras estaba hablando, pensando en esto del nuevo pacto, hemos contemplado la persona de Jesús. Desde el primer capítulo hemos contemplado la persona de Jesús como aquel que es superior a los ángeles, a los profetas, es superior al libertador Moisés, es superior a la ley, es superior a el tabernáculo, es superior a Moisés, es superior a todo el sistema sacerdotal, porque él es sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, todo estaba centrado en la persona de Jesús, ¿te das cuenta? Pero a partir del capítulo 8 y hasta casi el final del capítulo 10, el autor de Hebreos pondrá nuestra mirada ya no tanto en la persona de Jesús, pero sí en las funciones y en el ministerio sacerdotal, porque él ahora es nuestro sumo sacerdote. Y hemos visto del versículo 1 al 13 en el capítulo 9 acerca del tabernáculo, cómo Jesús es superior aún al tabernáculo que se levantaba en el desierto, el tabernáculo de Moisés, porque hicimos un recorrido, gracias. Hicimos un recorrido en el tabernáculo a través de videos, a través de fotos. Y bueno, aquí ya vemos las funciones ministeriales sacerdotales de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en primer lugar, del capítulo 8, de los versículos 6 al 13, en un momento van a aparecer ellos, nos habló de la superioridad del pacto en torno a nuestro Señor Jesucristo, que ahora es nuestro sumo sacerdote, y esto en comparación al Antiguo Testamento. Entonces, ya hablamos de la superioridad del pacto, pero hoy nos maravillaremos de esta superioridad y que este nuevo pacto es superior. ¿Y por qué? Vamos por favor rápidamente entonces a leer Hebreos 8 del 6 al 13, esto ya lo vimos, pero vamos a darle una leída rápida. Pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo. Vaya usted poniendo atención porque todo esto se entrelaza, puesto que se basa en mejores promesas. Efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, pues no habría lugar para un segundo pacto. Pero Dios, reprochándole sus defectos, dijo: vienen días, los defectos no del primer pacto, sino de el ser humano. Vienen días, dice el Señor, que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Vimos que esto estaba en Jeremías. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto. No, ya no será así, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto y yo los abandoné, dice el Señor. Aquí vemos que el problema no era en el antiguo pacto, sino en los seres humanos. Este es el pacto, ahora viene el nuevo pacto. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Ahí está el nuevo pacto. Yo seré su Dios, pertenencia, y ellos serán mi pueblo, pertenencia. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano: conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño, desde Jorgito, hasta el más grande, me conocerán. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Esto, subráyelo, es impresionante y seguiremos hablando de ello. Al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado obsoleto al anterior, y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Esto es lo primero que vimos en el sacerdocio de Jesús.
El sacerdocio de Jesús conlleva en que Él es un mediador. Ahora, cuando hablamos de un mediador es como cuando me hablan los matrimonios o padres con los hijos y nos dicen: pastora, necesitamos que venga y platique con nosotros. Y yo estoy como mediadora. ¿Sí me explico? Estoy como mediadora, me explica el esposo lo que sus argumentos, me explica la esposa, el pastor me acompaña y los dos fungimos como mediadores, pero no estamos involucrados, ¿verdad que no? Simplemente estamos mediando lo que está pasando, lo que están diciendo, y nos involucramos en el momento en que decimos: bueno, creemos que tú deberías de hacer este cambio y tú o Dios me da esta palabra y necesitan tomar acuerdos, lo que Dios nos hable, ¿verdad? La diferencia, o sea, con un padre hacia un hijo también hemos estado como mediadores los pastores, pero al fin y al cabo quienes toman las decisiones son los que tienen el problema, ¿verdad? Ellos toman la decisión. La diferencia con este mediador, que es nuestro Señor Jesucristo, es que Él es un intercesor. No solamente es mediador, sino que es un intercesor y Él se involucra completamente. Entonces, repite conmigo: si está en mi mente, está en el corazón de Jesús. Por eso el Señor nos dice: por nada estéis afanosos. Porque si está en tu mente, está en su corazón. El problema es que nuestra incredulidad, y eso ya lo vimos en los capítulos anteriores, me parece que era el capítulo 4 donde nos habla de entrar al reposo, pero por la incredulidad no entramos a descansar en el Señor y nos enojamos contra Él y decimos: ¿por qué no estoy de acuerdo con lo que está pasando con mi familia? No estoy de acuerdo con lo que está pasando en mi trabajo, en el país. No estoy de acuerdo y no hay reposo para nosotros. Pero aquí dice que este es el mediador. Jesús es el mediador de este nuevo pacto. En segundo lugar, y es algo que ya vimos del capítulo 9, del 1 al 11, en un momento van a poner estos versículos, nos mostró en el capítulo 9 la superioridad del tabernáculo celestial en el que Cristo ministra en comparación con el tabernáculo del desierto. Vamos a leerlo, dice: ahora bien, el primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal. En efecto, se habilitó un santuario de tal modo que en su primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Tras la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro para el incienso, el arca del pacto, toda recubierta de oro. Dentro del arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había retoñado, y las tablas del pacto. Ahora, quiero esperarme, ahorita vamos al versículo 5. Quiero nada más que regresemos al 4, por favor, y que veamos lo que contenía la urna o el arca del pacto, que tenía maná, vara de Aarón y tablas del pacto. Ahora sí, estas tres cosas voy a explicarlas y después vamos al versículo 5. En estas tres cosas representan la rebeldía del hombre en contra de Dios. El maná representa que a pesar de que tengamos la provisión de Dios, nada es suficiente para nosotros. El pueblo se rebeló contra Dios y dijo: queremos codornices, queremos carne, perdón. Ya el maná nos tiene harto, pero tenían comida. Y el hecho de tener comida en el desierto donde nadie puede sembrar y cosechar, eso era un milagro. Sin embargo, no podían ver los milagros de Dios. Lo segundo es la vara de Aarón, que reverdeció hasta con almendros. Esa es el segundo momento en la historia donde el pueblo de Israel se rebela contra sus autoridades. Y ellos dicen: ¿por qué nada más Aarón tiene que ser el sacerdote si nosotros también podemos tener sacerdocio en medio del pueblo de Israel? Y es donde Dios dice: ok, traigan una vara de cada una de las tribus, y la vara que reverdezca, esa será a quien yo he escogido como mi sacerdote. Y fue la vara de Aarón que reverdeció, pero también fue en un momento en el que
el pueblo de Israel se rebela. Y claro, todos conocemos la rebeldía de cuando Moisés sube al monte de Sinaí, donde recibe los 10 mandamientos. ¿Y qué sucedió mientras él hablaba con Dios esos 40 días y 40 noches? El pueblo de Israel se hizo un becerro de oro y también se rebeló contra la autoridad de Dios y de Moisés, diciendo: este becerro te sacó de Egipto, siendo que eso era una mentira, fue Dios quien lo había sacado. Entonces vamos al siguiente versículo, que es Hebreos 9:5, y de ahí seguimos. Encima del arca estaban los querubines de la gloria, que cubrían con su sombra el lugar de la expiación, donde estaba la tapa, pero ahora no se puede hablar de eso en detalle. Así, dispuestas todas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto, pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote, y solo una vez al año, provisto siempre de sangre, que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Y ahí explicamos, ¿verdad?, lo que eran los pecados: comisión, omisión e ignorancia. Con esto el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo, que es donde la presencia misma de Dios. Esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia, diga conmigo, conciencia, de los que celebran ese culto o celebraban ese culto. No se trata más que de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. Jesús lo reformó todo. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, o sea, el tabernáculo celestial, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación. Eso es lo segundo que vimos, y lo tercero lo estaremos viendo a partir del versículo 12 en adelante hasta el capítulo 10, versículo 18. El autor demostrará la superioridad del sacrificio que Cristo ofrece en comparación con los sacrificios levíticos. No voy a entrar ahí porque quiero que hablemos, así es que me voy a saltar Hebreos 9 de 12 al 28, porque necesitamos regresar un poquito a lo que es el pacto, el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque seguirá hablando el autor, y aquí nos vamos a dar cuenta cómo el presumir que Pablo fue el autor de Hebreos, nos vamos a dar cuenta cómo hace alusión en todo esto en el libro de Corinto, en el libro de Primera y Segunda de Corintios. ¿Por qué? Porque él escribe a esta iglesia en Corinto y habla de la misma forma acerca del nuevo pacto. Entonces vamos a regresar a exponernos al contexto que los oyentes de este sermón estaban viviendo. En primer lugar, eran hebreos, por eso se llama Hebreos, ¿verdad? El libro. Eran hebreos que habían aceptado el mesiazgo de Jesucristo. Habían aceptado a Jesús como el Mesías, pero todavía tienen una fuerte inclinación a aferrarse a las formas, ceremonias del judaísmo. Ahora, yo me imagino que el autor está preguntándose a sí mismo: ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a lograr que ellos, estos nuevos creyentes hebreos, vean la necesidad de romper al fin con todas esas ceremonias religiosas para que sigan siendo fieles a Jesús? ¿Cómo persuadimos a estos hebreos nutridos que conocen la Biblia? Porque si se dan cuenta, Hebreos no explica muchas cosas. Yo las estoy explicando porque nuestro contexto es diferente, pero en ellos, su contexto es que ellos están nutridos de la palabra de Dios, saben que la voluntad de Dios para ellos es que es todo lo que les enseñaron a través del culto sacerdotal.
Y ahora ellos tienen que darle la espalda de cierta forma a eso para no darle la espalda a Jesucristo. Y que dejen que puedan mirar a Jesús como el gran sumo sacerdote de ese tabernáculo celestial, y que el tabernáculo que hubo en el desierto era tan solo una sombra y figura de lo que Moisés vio en el monte allá en el cielo, y que existe, y que ahora Jesús es el mediador de ese nuevo pacto. Su argumento en todos estos versículos se puede resumir en 4 ideas. Una: el sacerdocio de Jesús es celestial, mientras que el sacerdocio levítico es terrenal. Muy bien, gracias, hijo. Terrenal. 2: el sacerdocio de Jesucristo se basa en su sacrificio en la cruz del Calvario. Esto en la esfera celestial realza la realidad del sacerdocio de Jesús, que Él murió por ti y por mí. 3: el sacerdocio de Jesucristo es la suprema realidad, de lo cual el sacerdocio levítico tan solo era sombra y figura. Gracias. Era sombra y figura. Quiere decir que Jesucristo está en el verdadero tabernáculo, y por medio de muchos sacrificios se tenía que santificar el tabernáculo terrenal. 4: el sacerdocio de Jesús es mejor, no solo porque ya hablamos del orden de Melquisedec, sino porque introduce este nuevo pacto. Y este nuevo pacto está sobre promesas superiores, más altas que la antigua dispensación. Muy bien, entonces, ¿por qué el pacto de Jesús que hizo con nosotros es mejor que el anterior? Vámonos por favor a Hebreos 8:7 y después versículo 10. Efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo. Versículo 10. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, aquí el Señor nos habla de que Él iba a ser una, ¿cómo se le dice cuando hay un trasplante de corazón? Eso es lo que el Señor va a hacer con nosotros, un trasplante de corazón. Y fíjate lo que dice Efesios 1:17 al 18, y vamos a seguir los versículos que siguen lo más rápido posible. Pero fíjate lo que dice Efesios 1:17 al 18. Me gustó mucho cómo lo dice la traducción en lenguaje actual. Dice así: le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, al Padre maravilloso, que les dé ¿qué? Que les dé de su espíritu. ¿Para qué? Y puedan entender cómo es Dios. También le pido a Dios, de mayúscula, y se nos fue, que les haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que han sido llamados. ¿Cuál es este valor de la esperanza? El nuevo pacto, hermanos, y de la salvación que Él ha dado a los que son suyos. Jesús en la Santa Cena, así se le dice, la última cena que tuvo con sus discípulos, levantó el vino y dijo: este es el nuevo pacto. ¿En qué? En mi sangre. Por eso este nuevo pacto se basa en la obra de la cruz, lo que hizo Jesús por nosotros. Y vámonos por favor a Filipenses 2:13, también en la traducción del lenguaje actual. Porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda ¿a qué? Y lo hace así, y dice, y lo hace así porque así lo quiere, es su voluntad. Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, fíjate cómo es este nuevo pacto. Este nuevo pacto nos permite, Él hace una transferencia de información en nuestra mente, y hace un trasplante de corazón. Y ahorita vamos a ver más versículos que se profetizó de este trasplante de corazón en Ezequiel, en Jeremías, en Isaías, y vamos a ver algunos versículos. Hoy vamos a leer Biblia.
Así es que el Señor hace un trasplante de corazón. Él dice: yo voy a poner mis leyes en tu corazón, de tal manera que este cambio será de adentro hacia afuera. Este cambio ya no va a ser por medio de ritualismos y de ceremonias para tan solo hacerte litúrgicamente limpio o ceremonialmente limpio. ¿Se acuerdan que hablamos de las cenizas de la becerra? No se acuerdan, ¿verdad? Bueno, la semana pasada hablamos de que lo habla Hebreos capítulo 9, dice que, y que habla de las cenizas de la becerra que eran rociadas sobre los impuros. Resulta que después de haber hecho el holocausto en el antiguo tabernáculo, se quemaban los restos del animalito. Ajá. Y quedaban cenizas. Esas cenizas las guardaban en una urnita, en un lugarcito, para que cuando alguien era impuro, ¿se acuerdan en el Levítico que dice: bueno, si tocaste un cadáver, quedas impuro hasta la noche? Si una mujer está en sus días, es impura todo el tiempo que esté en su menstruación hasta que termine, entonces tendrá que venir a purificarse. Esas cenizas se tenían que poner sobre aquellos que estaban impuros ceremonialmente. ¿Ok? Bueno, ya eso fue cultura. ¿Ok? Bueno, entonces el Señor nos dice que Él pondría en nuestro corazón el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces tú y yo empezamos a tener interés. Se oye hasta acá. Tú y yo empezamos a tener interés sobre las cosas que son de Dios. Y como que queremos, ya quiero ir a la iglesia, quiero leer la palabra, quiero orar. Y no es algo de que: oye, Jorge, ¿por qué no llegaste? No, Jorge Lara está aquí y nadie le habló. ¿Te habló alguien, hijo? No, tú viniste porque hay un interés de dentro de ti estar hoy aquí. Eso habla, y lo mismo pasa con todos nosotros. Hermanos, hubo un momento en el ministerio de esta servidora que me sentía yo tan triste, tan deprimida, tan desolada, que dije: bueno, pues voy a tomar diplomados de lo que estudié y me voy a regresar, voy a hablarle a mis antiguos jefes y les voy a decir que aunque sea de lo que sea me den trabajo, o si no me voy a trabajar a los Estados Unidos y voy a hacer. Pero no, hubo algo dentro de mí que me dijo: no, yo no quiero eso para ti. Hay un mandato dentro de mí que es el predicar y el enseñar la palabra. Así como en ti hay un mandato para orar, para leer. Eso es algo que Dios pone en nosotros y eso es parte del nuevo pacto. Ahora, vámonos a 1 Corintios 2:16. Como dice la Biblia, esta también está en traducción del lenguaje actual. Como dice la Biblia: ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos ¿qué? El Espíritu de Dios, y por eso pensamos como Cristo. Por eso pensamos como Cristo. Ahora, Dios hace entonces, repite conmigo, un trasplante de corazón y de cerebro. De veras, porque dice que tenemos la mente de Cristo. Todo esto es parte, ¿no te parece que es parte del nuevo pacto? Digo, yo estaba leyendo esto y yo me emocionaba porque es cierto, el Espíritu de Dios viene a hacer algo en nosotros y ahora nos interesa la santidad. Ahora ya no queremos quedar mal con Dios. Antes lo que hacíamos en secreto empezamos a sentirnos incómodos y decimos: híjole, es que Dios me ve, Dios está observándome. Y le decimos: Señor, ayúdame con este pecado que no puedo soltar o que me es difícil soltar. Ayúdame. Entonces Dios empieza a hacer algo tan fuerte en nosotros que nos cambia el corazón y nos cambia nuestra manera de pensar. Y fíjate,
Fíjate lo que dice Jeremías 32, del 39 al 41, que es parte de la profecía de este nuevo pacto. Jeremías 32, 39 al 41 en la Nueva Versión Internacional. Haré que haya, ¿qué dice ahí? Coherencia. ¿Ha sido incoherente? Bueno, ahorita vamos a ver qué es incoherente. Dice, que haya coherencia entre su pensamiento y su ¿qué? Y su conducta. A fin de que siempre me teman, con gente, sin gente, a solas, en el metro, en la iglesia, para su propio bien y la de sus hijos. Haré con ellos un pacto eterno. Nunca dejaré de estar con ellos para mostrarles mi favor. Aún en tus peores momentos, aún en tus tiempos de dolor, de desesperación, donde no tienes dinero, donde no tienes salvación, donde sientes que no hay salida, el Señor ha hecho un pacto contigo y te dice: yo estaré contigo, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Aunque pases por malas noticias, por luto, por desesperación y duelo, yo estaré contigo. Sí, voy a seguir, así dale un aplauso al Señor, eso, dáselo. Entonces regresamos, haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta. Y después dice, haré con ellos un pacto eterno, nunca dejaré de estar con ellos para mostrarles mi favor. Pondré mi temor, ¿en dónde? En sus corazones. Y así, ¿qué va a pasar? No se apartarán de mí. Me regocijaré en favorecerlos, en bendecirlos. Y con todo mi corazón y con toda mi alma los plantaré firmemente en esta tierra. Qué impresionante, qué maravilloso es este pacto que Hebreos nos recuerda y que hoy en Jeremías 32 del 39 al 41 lo recordamos. Fue profetizado que el Señor haría que ese pacto que mientras Jeremías profetizaba, ellos estaban bajo el antiguo pacto. Él dice: el Señor hará un nuevo pacto. ¿Qué significa coherencia? ¿Alguien? Ajá, coherencia es que tiene una relación lógica, o como dice Lee, tiene sentido dos cosas, entre las dos partes, entre los dos elementos, de algún modo que no se produce ninguna contradicción ni oposición entre ellas. Estaba platicando hace muchos años con una mujer y le dije: oye, ¿por qué te saliste de tu iglesia? Y me dice: es que el audio con el video no checaban. Y yo no le había entendido. Yo dije: pues necesitan editar, alguien que edite, ¿no? Hasta después está diciendo que dicen una cosa y hacen otra distinta. Eso es lo que Dios le echó en la cara a los fariseos, ¿se acuerdan? Había una incoherencia entre lo que ellos predicaban y lo que hacían. Ahora, todos los predicadores hemos caído en ello. Todos tenemos algo de fariseísmo, donde predicamos una cosa y se nos hace difícil hacerla en la vida particular y propia de uno. Pero es aquí donde nosotros necesitamos entender que este pacto no se hace con una iglesia, ni con un pastor, ni con un ministerio, aunque sea este ministerio reconocido e internacional. No, tú estás en la iglesia donde estás porque Dios te trajo. Y porque como Dios es un Dios de pactos, necesitamos ser gente de pacto que está en un redil. A Dios así le plació utilizar en este tiempo pastores que no somos sacerdotes. Fungimos como aquellos que enseñamos, exhortamos, porque eso es lo que se hace en el Nuevo Testamento.
Aquí hay 5 ministerios que se nos enseña en el Nuevo Testamento, Efesios 4:11, que Jesús estableció: apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos. Estamos aquí para perfeccionarte a ti. Y fíjate lo que dice el Señor, que cuando hay una coherencia, porque eso dice: haré que haya una coherencia entre lo que piensan y su conducta. ¿Has sido incoherente? Yo ya te confesé que yo sí he sido incoherente. Espero no decir incoherencias. Yo he sido incoherente. Espero decir lo correcto, y a veces en mis acciones. ¿Cuántos hemos hablado del perdón y cuánto nos cuesta perdonar? ¿Cuántos de nosotros le decimos a otros: es que necesitas perdonar a tu cónyuge? Y nosotros estamos: tú sí, pero yo no. Esto es para ti, es del Dios para ti directamente. Yo no tengo nada que ver, ¿no? ¿Cuántos decimos: ya deja el pasado atrás? Y nosotros en nuestras camas acariciando el pasado, acariciando el dolor, acariciando nuestras pérdidas, acariciando el luto por años y años y años. Eso es ser incoherente. Pero este nuevo pacto dice que Dios hará que haya una coherencia entre nuestros pensamientos y nuestra conducta. Ahora, vámonos por favor. Ahora, en el nuevo pacto, diga conmigo: Dios mismo se encarga de mí. Sí, ya no es: hable con él, pastora, hable con él, pastor. Aquí le traigo a mi hijo, pastor, ¿para qué? A veces nos ven cara de justicieros, ¿no? Recuerdo que terminé de predicar en un congreso, y llegó una mujer y me trajo casi arrastrándome a su hija. Dígale la verdad, pastora, a ver, hable con ella. Y me acordé cuando Jesús dijo: ¿y quién me puso por juez entre tú y tu familia? ¿Se acuerdan de ese hombre que dijo: oye, Señor, dile a mi hermano que reparta bien la herencia, ¿no? Que se moche. Y Jesús, ¿qué le dijo? No tengo nada que hacer ahí, ustedes pónganse de acuerdo. Hoy me doy cuenta que hay cosas que tú te tienes que poner de acuerdo con tu familia, con tus hermanos, con tus padres, con tus maestros, con tus jefes de trabajo. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer, hermanos. La vida no es magia, y Dios no es el genio de la lámpara maravillosa. Me impresionó el mensaje que nos dio nuestra pastora Sherry cuando dijo que le dijo a Moisés: ¿qué esperas? Levanta la vara. Y yo estoy aquí haciéndole así como que si Dios le hubiera hecho así, ¿verdad? ¿Qué esperas? Levanta la vara y abre el mar. Yo creo que Moisés ha de haber dicho: pues ni se me había ocurrido. O a lo mejor ya Dios se lo había puesto en el pensamiento y él tenía miedo. Hay cosas que Dios te ha puesto en el pensamiento y has tenido miedo. Y hay una incoherencia entre lo que piensas y tu conducta. Por eso Dios nos tiene que dar y nos dará un nuevo corazón para temerle perpetuamente. No será un temor de 5 minutos que luego se desvanece cuando salimos de este lugar, sino una radical transformación interior con efectos permanentes. Este es el nuevo pacto. No será una transformación de 5 minutos, o de un congreso, o de una reunión de domingo, de miércoles, o de un mensaje que oí en el internet y que me encendió y después se me olvidó. No, esto habla de algo permanente que quedará en nuestros corazones hasta que Cristo venga por su iglesia. Este es el pacto que ha hecho contigo y conmigo. Una transformación desde el interior con efectos permanentes y eternos. Ezequiel 11, 19 al 20. Esto también es una profecía. La otra fue de Jeremías, este es de Ezequiel. Yo les daré un corazón íntegro. ¿Sabe qué es íntegro? Completo, sin doblez. Y pondré en ellos ¿qué? Un nuevo espíritu, un espíritu renovado. Les arrancaré, ándale, el corazón de piedra que ahora tienen. Digan presente. Yo empezando por mí. Y pondré en ellos un corazón de carne. Versículo 20. ¿Para qué?
para que cumplan mis decretos y pongan en práctica mis leyes. ¿No te parece lo que acabamos de leer en Hebreos? Pondré en ellos mis leyes, entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Es lo mismo, nada más que con diferentes palabras que utiliza el pastor que le habló a los hebreos. Por medio de Ezequiel, Dios nos habla la misma idea. Es una operación de corazón por obra del Espíritu, mediante el cual nosotros somos capacitados, no por nuestro poder ni por cumplir con la Torá, no, sino que somos capacitados por el mismísimo poder de Dios para andar conforme a la ley divina. ¿No te parece esto impresionante? Y dirá, ya nadie te dirá, ven, busca al Señor, sino que tú solito dirás, oiga, no me está llegando el Zoom, alguien me puede ayudar, no puedo ir presencialmente, pero necesito escuchar al Señor. Si esta es tu congregación, eso es lo que vas a hacer, porque el Señor nos está hablando a una iglesia de pacto, nos está hablando que es el nuevo pacto. Y el nuevo pacto entonces es que nuestro corazón endurecido, te dije que dijéramos presente, porque todos aquí sin excepción hay un área en nuestra vida que se ha endurecido. Es más, podrías pensar en aquella persona que no has podido perdonar. Voy a hablar de tu padre. ¿Has restaurado tu relación con tu padre? Si todavía vive. ¿Puedes decir que le has perdonado por lo que te dañó en tu infancia, en tu adolescencia o en tu etapa adulta? ¿Cómo está tu relación con tu mamá? ¿Tienes todavía cosas en contra de ella? ¿Cómo está tu relación con tu padre, con tu madre? Y empecé con ellos porque es parte del decálogo. Honrarás a tu padre y a tu madre, y es el primer mandamiento con promesa. Y no importa cómo sea tu padre, y no importa cómo sea tu madre, Dios te dice honra. Y en la honra hay respeto, hay amor, hay perdón. ¿Estamos siendo coherentes con eso? Pues necesitamos empezar a ser coherentes. ¿Por qué? Porque nuestros padres son humanos. Y uno a lo mejor hizo una cosa y a lo mejor te enteras de un compañero que su padre hizo cosas peores que lo que hizo el tuyo. ¿Cómo podremos ser ejemplo si nosotros no estamos dispuestos a cumplir con ese mandamiento? Y esa área de nuestro corazón está endurecida. Por eso necesitamos de este nuevo pacto. Por eso hoy siento una desesperación por poderte despertar. Y que tú hoy puedas decirle al Señor, hincado al lado de tu cama o en tu cuarto más secreto, en el baño. Y que le digas, Señor, mi corazón se ha endurecido hacia uno de mis hijos o hacia una de mis hijas, hacia uno de mis padres. Mi corazón se ha endurecido hacia la iglesia, hacia mi pastor, hacia mi pastora, porque no me han buscado, porque no me han dicho, porque no han orado por mí, porque no me han ministrado, porque esto, porque aquello. Hay áreas en nuestra vida que se han endurecido. Y parte del pacto es que nosotros necesitamos tener un corazón de carne. Quiero seguir adelante para terminar este tema. Bueno, no sé, a ver, déjeme ver cuánto me queda. No, creo que no voy a terminar. Nuestra mente ha adquirido las costumbres de este mundo. Nuestra mente cree que pensar solo en mí, mi felicidad, lo que yo necesito. Y no estoy diciendo que no pienses en ti, porque el segundo gran mandamiento es amarás a tu prójimo ¿cómo? Exacto, entonces sí tiene que haber un momento en que tú estés bien y que te ames y que puedas estar bien contigo mismo. Pero solo ver tu propia felicidad, solo estar al pendiente de lo que tú quieres, te hace una persona egoísta.
y, y una persona dura. Y estar juzgando por sus errores a los que nos rodean es también algo que Dios no quiere en nuestra vida. Es uno de esos mandamientos que Jesús nos dio en Mateo 7: no juzgues para que no seas juzgado. Entonces muchas veces hemos juzgado a los demás. Claro que hay reglas, claro que el Señor ha puesto cosas que necesitamos hacer en la palabra del Señor. Nos ha dicho, así tienes que hacerlo. Y mira, me voy a ir muy rápido, ¿ok? Segunda de Corintios 3. Tú puedes leer todo Segunda de Corintios 3, porque el apóstol Pablo ahí habla también de las diferencias entre los dos pactos. Y dice, es evidente, Segunda de Corintios 3:3, es evidente que ustedes son una carta de Cristo. Wow. Expedida por nosotros, dice Pablo. Escrita no con tinta, sino ¿con qué? Con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra. ¿A qué está hablando? De las tablas que estaban en el arca del pacto. Esas dos tablas tenían los 10 mandamientos, sino en tablas de ¿qué? De carne, en los corazones. Aquí el apóstol Pablo está uniendo el conocimiento de que el Señor está hablando, que antes teníamos un corazón de piedra y hoy es un corazón de carne por obra del Espíritu Santo, porque a Dios le plació salvar al mundo por la locura de la predicación. Por eso es que no puedo dejar de predicar, ni tú puedes dejar de predicar. Necesitamos predicar, porque es así como Dios le ha placido salvar al mundo que está perdido. Necesitamos hablar, si es necesario hablar, pero nuestra conducta, cuando es coherente con nuestros pensamientos, que el Espíritu Santo está metiendo aquí sus leyes en nuestro corazón, está haciendo un trasplante de corazón y de mente. ¿Sabes qué es lo que usa el enemigo para endurecernos? El dolor, la traición, las ofensas. Si alguien te traiciona, el diablo no ocupa a cualquiera. Va a ocupar al que más amas. Va a ocupar al más cercano a ti, para endurecer tu corazón. Por eso yo entiendo que la falta de perdón es pecado y nos lleva al infierno, lo mismo que la fornicación, la pornografía, el adulterio, la masturbación y lo que quieras añadir. Por eso el Señor dice: quítense de vosotros la amargura. Y para eso no necesitas que alguien te pida perdón. Es tu decisión perdonar, soltar y permitir que eso que se había endurecido en tu alma, en tu corazón, Dios lo cambie. Esto será un proceso y a lo mejor necesitarás de muchas predicaciones acerca del perdón. ¿Por qué? Porque cuando dejamos de hablar del perdón, decimos: ya perdoné, ya perdoné, ya. Es más, lo vi en el funeral de fulanito y lo saludé. Pero si escarbamos, bueno, no nosotros, si el Espíritu del Señor escarba, tú sabes muy dentro de ti que todavía te cuesta bendecir a ese que te ha lastimado. No lo quieres ni ver. Pablo está pensando en el testimonio de aquellos creyentes ante la sociedad corintia. Ellos deben ser ejemplos vivos y por eso dice: ustedes son cartas de Cristo. Lo vuelvo a leer. Es evidente que ustedes son cartas de Cristo, expedida por nosotros. O sea, Pablo tenía algo que ver. Claro que sí, porque les predicó. Escrita con tinta, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. Esto es parte del pacto, el nuevo pacto de Dios. Hebreos 9:14. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios? Esto lo vimos la semana pasada. Esta sangre purificará ¿qué?
Nuestras conciencias, parte del pacto, nuestras conciencias de obras que conducen ¿a dónde? A la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Entonces Dios limpia nuestra conciencia para servirlo. Y fíjate, vámonos a 2 de Corintios 3:6. Dios nos capacita para servirlo, porque para eso nos limpia el corazón. Él nos ha capacitado para hacer ¿qué? ¿De qué? Para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del espíritu, porque la letra te mata, pero el espíritu da vida. Ahora entendamos bien esta última frase. A veces se interpreta, y muchos cristianos han dicho: yo por eso ni leo la Biblia porque me mata. Dicen que la Biblia es letra muerta, y dicen: yo vivo por el impulso del Espíritu Santo. No necesito leer la Biblia. Eso no está diciendo el apóstol Pablo. En absoluto, la idea del apóstol Pablo es que aquella letra en tablas de piedra por Dios en el Sinaí, aunque era un reflejo de que Dios era fiel y justo, por causa de la debilidad humana se convirtió en el dedo acusador de Dios contra su pueblo. ¿Me estás entendiendo? Los 10 mandamientos que Dios escribió demostraban la fidelidad y la justicia de Dios. Sin embargo, por la debilidad del corazón del hombre se convirtió en el dedo acusador de Dios. Te dije: no mentirás y mientes. Te dije: no codicies a la mujer de tu prójimo y la codicias. Te dije: no des falso testimonio y mientes. La letra mata en el sentido de que la ley de Moisés condena al pecador, y a la vez el pecador es impotente para salvarse del dominio del pecado. Pero esa misma ley escrita ahora por el Espíritu, ¿dónde? En nuestro corazón y en nuestra mente, ya no me da muerte, ahora me da vida, y me da una vida santa. El Espíritu que inspiró la ley ahora actúa en mí, quitando la dureza de mi corazón, y me capacita para una vida de justicia. Qué impresionante. Me capacita para una vida de justicia. Qué manera de explicarles que no era necesario llevar a cabo las prácticas de la religión judía. Hebreos 8:13 dice: al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado obsoleto al anterior, y a lo que se vuelve obsoleto y envejece, ya está por desaparecer. 2 de Corintios 7:3 del 7 al 11. Pon atención, lo voy a leer. El ministerio que causaba muerte. ¿Por qué causaba muerte? Porque nosotros no podíamos cumplirlo. El que está grabado con letras de piedra fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. Pues bien, si aquel ministerio fue así como fue glorioso, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? Si es glorioso el ministerio que trae condenación, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia? En efecto, lo que fue glorioso ya no lo es, si se le compara con esta excelsa gloria. Y si vino con gloria lo que ya se estaba extinguiendo, ¿cuánto mayor será la gloria de aquello que es eterno y que permanece? ¿Cuánto más será esta gloria? Ahora, ¿de qué gloria estamos hablando? 2 de Corintios 4:6. Porque Dios, vamos a estar leyendo, porque Dios que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz. ¿Dónde? Esa es la gloria. En nuestro corazón, para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece. ¿Dónde? En el rostro de Cristo.
Y nos acaba de decir que tú y yo tenemos la mente de Cristo. Esta misma gloria la vieron sus discípulos. Vámonos rápidamente, por favor, a Mateo 17 del 1 al 8. Voy a terminar. Hoy voy a terminar esto del nuevo pacto. 6 días después, Jesús tomó consigo ¿a quiénes? Acuérdese, ¿a quiénes? Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Y los llevó aparte. ¿A dónde? A una montaña. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Perdóneme, soy bien chillona hoy. Moisés no había entrado a la tierra prometida. Aquí entró. Elías menos, y ahí, bueno, Elías ya había entrado, pero estaba conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Señor, Pedro, repita, Pedro, qué bueno sería que nos quedemos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras aún estaba hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: Este es mi hijo amado y estoy muy complacido con él. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro, aterrorizados. Pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Esto es glorioso, hermanos. Este Jesús que dio su vida por ti y por mí es quien está allá en ese tabernáculo celestial intercediendo por tus debilidades, Pati, por las tuyas, Celia, por las tuyas, Suciel, mi hermana Laura, Daniela, Lucy, todos los que estamos aquí. Pedro, ¿se acuerdan que Pedro vio esa gloria? Y Pedro quería hacer 3 albergues ahí. Él se quería quedar ahí. Segunda de Pedro 1 del 16 al 18. Este mismo Pedro que vio esa gloria, fíjense lo que escribe: cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza. Él está dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Él lo vio. Él recibió honra y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo: Este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. Entonces nosotros oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Para efectos prácticos, mi hermano, la ley del Sinaí solo pudo producir condenación. Por eso ese antiguo pacto está por desaparecer, dice Hebreos 8. El pacto del Sinaí era un pacto caracterizado por la impotencia de poder cambiar nosotros, pues no podía transformar a nadie. Pero el nuevo pacto se caracteriza por su poder, no el tuyo. No sé si te ha pasado que dices: es que sí quiero perdonar. Bueno, la neta no quiero, pero lo voy a hacer. Ok, Señor, perdono. Y te ha costado años perdonar, y te ha costado meses, y te ha costado días perdonar. Pero por esto el apóstol Pablo escribió en otro lugar, Romanos 6:14: el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo ese pacto, sino bajo el nuevo pacto, la gracia. Por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Ponte de pie.
Termino leyendo el versículo con el que empecé. Hebreos 9. Hebreos 9:15. Así que por eso, porque dio su sangre, Él es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo su muerte para la libertad de nuestras transgresiones, de nuestros pecados que había bajo el primer pacto, los llamados, tú y yo, recibamos la promesa de la herencia eterna. Yo no sé cuánto tiempo has estado separado de Dios. No sé hace cuánto que no sientes el gozo de su salvación. No sé hace cuánto tiempo te sientes vivo, viva. A lo mejor por la amargura que ha habido en tu corazón y la falta de perdón hacia las personas que Dios te ha mandado, te ha ordenado perdonar, no puedes sentir ese gozo y hay dureza en tu corazón. Hoy el Señor te dice: quiero hacer un intercambio contigo si tan solo recibes por fe mi amor a través de Jesucristo, mi Hijo, en quien yo me complazco. Si hoy tú comprendes que Él tomó tu lugar en esa cruz y que Él tiene el poder por el Espíritu Santo de limpiar tu conciencia para que le sirvas, y nadie tendrá que decirte: vamos a servirlo, vamos a conectar, vamos a poner esto, vamos a poner aquello, vamos a predicar, vamos a profetizar, porque habrá un deseo tan fuerte en tu corazón, porque yo pongo en ti el querer como el hacer por mi buena voluntad. Es mi Espíritu Santo en ti quien te está transformando de dentro hacia afuera. Es mi espíritu que te dice: perdona. Es mi espíritu que te dice: ten misericordia. Es mi espíritu que te dice: comprende, sé empático. Honra a quien honra merece. Es mi espíritu quien está haciendo una obra total y completa para que seas coherente entre tus pensamientos y tu conducta. Soy yo el que trae esa coherencia. Soy yo el que profetizó miles de años antes, cientos de años antes, de que vendría este nuevo pacto. Y hoy tú eres el beneficiario de este pacto. Oh Señor, al atravesar las 4 barreras que hemos hablado los domingos, tú hablas de que bendeciremos a mucha gente, así como Abraham bendijo muchas generaciones hasta la de ahora. Y hoy, Señor, queremos que nos hagas coherentes con nuestros pensamientos, lo que predicamos y nuestra conducta. Solo tú puedes hacerlo, Señor. Padre, no estamos levantando, no queremos levantar nuestro dedo acusador, porque todos hemos fallado. Y perdónanos, Padre, por la dureza de nuestro corazón, por la rebeldía de nuestro corazón, al permitir que ciertas áreas de nuestro corazón hacia ciertas personas se endurezcan y no tengamos tu corazón. Padre, antes se decía que David era el único conforme a tu corazón, pero hoy tú puedes tener en esta iglesia y en esta generación y en esta ciudad muchos conforme a tu corazón. Gracias, te amamos y queremos, Señor, tener tu corazón. Ayúdanos, cámbianos y transfórmanos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén.